Bueno, yo soy Mayde Chiara, estudié en la Universidad de El Salvador, trabajé muchos años como docente en varias universidades y siempre la materia que más me gustó fue psicología evolutiva. Cuando estudiaba y después cuando me recibí, trabajé en esa cátedra, tanto acá como en la Universidad de Salta, Católica de Salta, porque me parecía que era la que hablaba del desarrollo normal de la vida, y lo que yo pensaba cuando estudiaba esa materia, qué lindo que esto la gente lo pudiera saber para acompañar mejor los procesos de crecimiento. Después llegó la astrología, cuando yo tenía 32 años más o menos. Me enamoro de la astrología, me doy cuenta que la astrología era lo que me faltaba para completar una mirada del mundo que me quedaba corta con la psicología. Y ahí también lo evolutivo siempre me llamó la atención en las distintas etapas, y me gustó mucho siempre hacer la relación de lo astrológico, de la astrología como conocimiento, que para mí es una suprapsicología. Como dijo Jung, la hermana mayor de la psicología es la astrología, y aplicarla no solamente al trabajo de cartas natales y el trabajo con pacientes, sino investigar mucho en esto de los ciclos de la vida, que la astrología desarrolla tan claramente, sobre todo con el tránsito de Saturno, que para mí es el eje de la columna vertebral del crecimiento, ese tránsito de Saturno, si bien hay otros tránsitos, y poder aplicar esto a la vida, lo mismo que pensaba cuando era chica y estaba en la facultad, aplicarlo a la vida de una manera práctica para que cada uno se encuentre con su momento vital. Me parecía como una interrelación muy interesante. Siempre me dediqué a interrelacionar astrología y psicología. De hecho, mi proyecto Astropsique hace una interrelación entre estos dos conocimientos, desde la astrología, pero sumando la psicología, y hacemos cursos de seminarios de posgrado para astrólogos. No enseño astrología, ya enseñé muchos años y ya no tengo ganas de enseñar astrología. Hay muchos otros que le enseñan muy bien. ¿Qué pasa con los ciclos evolutivos? En la facultad llegás hasta la adolescencia. Hasta ahí te enseñan psicología evolutiva. Y después viene el adulto. Nada, no hay mucho más. ¿Pero qué sería la psicología evolutiva? Las distintas etapas del desarrollo, el bebé, el niño de 2 años, el complejo de Edipo, la etapa de latencia, los distintos procesos que va atravesando el niño desde que nace, las conductas normales, habituales, las conductas patológicas y los logros evolutivos deseables para cada etapa. O sea, un niño a los 5 años ya habla. Si no habla, hay algún retraso madurativo. Lo mismo que si usa pañales o no. Claro, el control de esfínteres cuando hay que hacerlo, nunca antes de que no sepa caminar, por ejemplo. Pero eso no ha cambiado, por ejemplo, porque me imagino que la teoría de la psicología evolutiva tendrá más de 70 años, digo. Sí, se va actualizando porque los tiempos tal vez son más cortos, los chicos vienen con una madurez más rápida que hace 50 años, pero hay criterios, te diría mojones, que son como insalvables. Viene uno antes de otro. ¿Y cómo sería? Así aprendemos. Por ejemplo, la primera cuadratura de Saturno es a los 7 años. Saturno, el Saturno natal. Es una cuadratura que tiene que ver con una fase de estabilización, una fase canceriana de Saturno, de una primera forma y de un primer piso o base. ¿Qué dice la psicología? El niño, para empezar a aprender, tiene que poder incorporar reglas y normas para poder realizar el proceso educativo, leer, escribir, respetar el renglón, etcétera, etcétera. O sea, lo que yo fui viendo, no yo solamente, pero me fue llamando la atención, supongo que mucha gente también, es cómo
sobre todo los tránsitos de Saturno, iban marcando etapas o mojones evolutivos muy importantes. Después, si querés, vuelvo sobre esto, pero a lo que quería ir es a la segunda parte, que es la crisis de mitad de la vida. La psicología no tiene una respuesta ni una mirada a la psicología tradicional, no tiene ni una mirada ni una respuesta para los procesos evolutivos posteriores a la madurez. Llega hasta la madurez, 20 años, terminó la adolescencia, ya está. No hay una descripción. Después hay psicología clínica, psicopatología, pero no hay un desarrollo evolutivo. Me parece que todos los conocimientos ancestrales, la Kabbalah, Jung en el proceso de individuación lo menciona mucho y habla mucho de la crisis de mitad de la vida, la Kabbalah también, la astrología también, que es alrededor de los 42 años, entre 42 y 43, no es exacto, que es como un momento muy clave donde la vida empieza a dar un giro necesario, del cual a veces no somos muy conscientes. Porque... ahí es la oposición de Urano. Oposición Urano-Urano y oposición Saturno-Saturno. En realidad este proceso empieza un poquito antes, empieza a los 36, con la primer cuadratura de Saturno creciente después del retorno, a los 29, que es un momento también de como a los 7, ¿no? De estabilización, toma de forma, base, y se entra en un proceso que se llama la noche oscura del alma, que es una fase muy aletargada, virginiana, interna, que dura esos 6-7 años hasta los 42, que es como, también se llama el tirón del alma, porque es como a los 35 terminamos de crecer, aproximadamente. Empezamos a envejecer, más o menos. Empezamos a envejecer el día que nacemos, ¿no? Pero diríamos que hasta los 35, la antroposofía, por ejemplo, dice que uno hasta los 35 encarna, está en el proceso de encarnación. Por eso me parece que abordarlo desde muchas disciplinas es muy interesante este momento. No hay una respuesta única. Los septenios de la antroposofía también son muy interesantes. Es como si, se llama el tirón del alma, porque hasta los 35 uno va haciendo su lugar en la tierra, va encarnando, estudia, tiene una familia, trabaja, hace su casa, gana dinero, lo que fuere. Y a los 35, 36, es como si el alma empezara se llama tirón del alma, empezara como a pedir algo que uno no sabe qué es. Y es un momento de mucha crisis, y a mí particularmente viene mucha gente de 36 años a terapia o a hacerse la carta natal. Son como momentos donde la gente se plantea cosas. ¿Esto le pasa a todo el mundo o a los que están por ahí más conectados consigo mismo? Mira, yo creo que le pasa, todo nos pasa a todos. El que se da cuenta tiene ventajas. Pero Axel Grun, que es un monje alemán, que tiene un libro sobre la mitad de la vida, que también lo tomo como bibliografía, dice que aún los monjes que están en retiro y meditación tienen una crisis de mitad de la vida, de alguna manera. La vida se puede vivir anestesiado o no, despierto o dormido. Eso depende de la actitud de cada uno y de la conciencia de cada uno. Digamos, ningún tránsito ni ningún movimiento garantiza que uno tome conciencia, ¿no?, de lo que tiene que vivir. Lo que sí me parece que uno, y en esto me remito un poco a eso que pensaba cuando era muy chica y estudié psicología evolutiva, en primer año, segundo de la facultad, no me acuerdo, de cómo ayudarnos y ayudar a otros a reconocer y a ordenar el momento que toca vivir, que eso calma mucho, ordena mucho y hace que la persona se sienta afinada con lo que le está pasando, que lo que le está pasando no es algo que está mal, sino que realmente tener una duda, crisis o una insatisfacción en esos momentos, la crisis mitad de la vida, es natural. ¿Qué sucede?
en nuestra cultura occidental y en nuestra forma de vida no es fácil esta conexión y no es fácil dar una respuesta que tenga que ver con las energías transpersonales, que digamos que sería el portón, el umbral para empezar con procesos. Si bien uno puede estar en contacto antes con las energías transpersonales, es como el momento donde uno está más liberado de lo terrenal, diríamos, de alguna manera, para poder desarrollar, crear y conectarse con el sentido de la vida, que este es digamos, el punto crucial de la crisis mitad de la vida, es empezar a buscarle a la vida un sentido, el sentido que sea para cada uno, ¿no? En su profesión, en lo que fuere, pero como en ir más allá de uno. Esto es lo transpersonal. O sea, la crisis es a los 42 años, Más o sea o que menos. se supone que el humano vive hasta los 84. Eso es como el primer retorno de Urano, tercer ciclo de Saturno, diríamos. Tenemos Saturno a los 29, a los 58, a los 84, ¿no? Eso lo decía Ruperti en Claro, ciclos del devenir. devenir. Lo que pasa es que hoy la vida humana se ha alargado más. Claro, ¿cómo se acomoda la regla? Entonces, pero ahí empieza el proceso. Ahí empieza el proceso. Otro momento interesante es a los 58, 59, con el segundo retorno de Saturno. Pero te quiero decir algo más de los 42, 43. Es un momento que puede ser un poco patético a veces. ¿Por qué? Esto lo dicen varios autores. ¿Por qué? Porque hay un intento de encarar la segunda mitad de la vida repitiendo la primera. Es decir, con conductas viejas, actualizándolas. Es como hacerse el adolescente, hacer un cambio así como brusco, revolucionario, porque es una crisis muy parecida a la crisis adolescente, que es a los 14, que tiene que ver con oposición Saturno-Saturno y también Urano-Urano. Por eso muchos se separan en ese momento. Se separan, cambian de profesión, dejan un tipo de vida, se sienten, buscan personas más jóvenes. La respuesta puede ser una respuesta creativa, nueva, diferente, acorde con una madurez y con un sentido prospectivo hacia adelante, o puede ser una respuesta reactiva que quiera retener lo anterior, la juventud, la adolescencia. Lo que yo he visto en mucha gente en esta crisis, que los que han hecho la crisis adolescente, cuando eran adolescentes, tal vez la resuelvan mejor. Los que no han hecho crisis adolescente, que han sido más sobreadaptados o más, menos rebeldes, diríamos, por ahí tienen como un pendiente y se vive de una manera más inconsciente, diríamos, o más infantil esta crisis. Por eso es un momento muy interesante, porque hay que replantearse que uno ya empieza a envejecer, diríamos. Claro, porque uno ahí tiene experiencia, pero sigue siendo joven de alguna manera. Mirá, esa frase que acabas de decir es justa para el segundo retorno de Saturno. En este momento de la humanidad, estamos hablando obviamente siempre dentro de cierto marco cultural y social. Esto en otras culturas es diferente, y en sociedades más originarias esto se vive de otra manera seguramente. Hablo más de una cosa occidental, cotidiana, de un medio sociocultural estándar, diríamos, ¿no? Lo que pasa en el segundo retorno Saturno, 58, 59, es esto que acabas de decir vos. Tenés toda la experiencia, porque tenés 58 años, pero sos muy joven todavía, hoy. Esto antes no sucedía. Entonces, y ahí ya estás liberado de un montón de cosas. Entonces, hay mucha gente, y lo digo por propia experiencia, lo que me pasó a esa edad, que sentís una potencia y unas ganas y una creatividad increíble, porque hay como mucho ya construido, hay muchas cosas que ya no tenés que hacer más, y eso te da mucha libertad. ¿Qué pasa con la libertad? La libertad es un arma de doble filo,
porque soportar la libertad a veces es mucho más difícil que soportar la no libertad. Entonces hay gente que se queda sin sentido, sin saber qué hacer cuando los hijos se van o se casan o se separan o se jubilan y no saben qué hacer con su vida. Pero hay otras personas que yo he visto hago muchas cartas en esta edad también, porque vienen con proyectos nuevos, diferentes, con cosas postergadas que nunca pudieron hacer, sobre todo de tipo creativo, ¿no? Personas que fueron toda la vida bioquímicas, por ejemplo, y ahora pinta y borda y hace cuadros y estudia astrología. Digamos, hay como una liberación de energía muy potente en ese momento, o también hay mucha depresión. Pero puede ser que la mujer tenga más acercamiento a esto que el hombre, que el varón. Mira, la mujer, evidentemente somos diferentes. Creo que no somos iguales constitucionalmente. La mujer por naturaleza tiene mucho más contacto con el mundo emocional, porque tiene un sistema hormonal, físico, biológico, que la conecta mucho más con lo emocional que el hombre. Y también por lo que es la historia de la humanidad, ¿no? La mujer en la cueva, conectada con el bebé, cuidando la cría, estando muy atenta a los sentidos y al cuidado del otro, tiene como mucha más, a veces, más conciencia de lo que le sucede, o culturalmente está más habilitada a sentir que el hombre. También es una cuestión cultural. Claro, pero lo que yo noto, por ejemplo, que los hombres, por ejemplo, si dejan de trabajar, se jubilan, no saben qué hacer. Claro, es probable porque no han conectado nunca con su interior o con deseos que han dejado postergados. Yo conozco muchos hombres que han encontrado otras cosas y otros que no. Por eso es muy típico hombres que se deprimen o se enfermen en esa etapa de la vida. Pero también mujeres, ¿no? Mujeres que solo hicieron una cosa o se quedaron, o trabajo, o la maternidad, y que no saben qué hacer. Depende de cada uno, del proceso de cada uno, pero es un momento de una oportunidad increíble. Sí, como el alma es femenina, diría Jung, y el espíritu es masculino, los 42 es un proceso de conexión con el alma, siempre es un proceso de conexión con lo femenino, tanto en la mujer como en el hombre. Entonces, hay una cosa muy interesante que creo que la dice Jung, que dice que los hombres que no han podido conectar con su femenino, cuando son grandes o viejos, parecen señoras caprichosas. Que las mujeres que no han conectado con su masculino, cuando son grandes, viejas, son como hombres cascarrabias. Claro, ¿no? Viejas amargadas. Justo te iba a decir eso, claro. Como que yo lo que noto es que el varón se tiende a feminizar y la mujer a masculinizar. Pero se feminiza en lo negativo. Ajá. Como una tía de mal humor. Y la mujer se masculiniza también en lo negativo de lo masculino. Se pone muy crítica, muy bruja, muy enojada, muy dictatorial. Si no ha habido un buen trabajo femenino-masculino. Internamente, ¿no? En la vida. Esto estoy hablando de cosas muy patéticas, ¿no? Como muy extremas. No siempre es así. Estamos hablando de algo muy descriptivo, casi caricaturesco, diría, ¿no? ¿Pero qué sería trabajar el masculino o el femenino? Bueno, en la mujer, haber desarrollado el masculino es poder ser independiente de alguna manera, tener acción, no ser solamente dependiente de un hombre o solamente aunque sea mamá y se dedique solo a la maternidad, puede desarrollar un aspecto masculino interno en el sentido del hacer, del decidir, del generar y no simplemente del esperar receptivamente. Y en el hombre, lo femenino, justamente es lo contrario, poder escuchar, poder percibir, poder conectarse con lo emocional. No es tan fácil, son miles las facetas de lo masculino y miles las facetas de lo femenino. No nos quedemos con lo arquetípico, que la mujer trabaje y que el hombre sea sensible, ¿no? Es como muy arquetípico. Una mujer puede no trabajar y
conectarse con su parte masculina, y un hombre puede trabajar y conectarse con ser un buen proveedor, digamos, un buen exitoso profesional, y tener una parte femenina afectiva desarrollada, ¿no? Femenino en un sentido energético, ¿no? Porque parecería que son, hay como muy malas interpretaciones de lo masculino y lo femenino. Entonces, tomarlo como energías puras que son diferentes, pero que pueden ir adoptando diferentes formas y modalidades de manifestación. No hay una sola modalidad. Es como si dijéramos, un planeta, por ejemplo, Júpiter, no significa una sola cosa, significa un montón de cosas, es simbólico. En lo femenino y lo masculino también están como concentradas o encontradas un montón de facetas que tienen que ver con la energía femenina y otras con la energía masculina. El yin y el yang, el día y la noche, lo activo y lo pasivo, pero no está solo eso, son muchas cosas más. Lo femenino incluye lo lunar y lo venusino, por ejemplo, ¿no? Lo lunar y lo venusino dirías madre y amante. La mujer madre y la mujer mujer, diríamos, lo erótico. Pero también a veces lo femenino no es solamente la mujer amante o la mujer erótica, es las cualidades femeninas, que es la que la mujer, que las podemos desarrollar todos, hombres y mujeres. La mujer tiene un más fácil acceso por naturaleza corporal, diría yo, por biología, que tiene que ver, y que me parece que lo que el mundo está requiriendo en este momento, eso lo escribí en un artículo hace 2 o 3 años para una revista, La energía femenina hoy. La Tierra necesita la energía femenina, la receptividad, la vincularidad, el escuchar, el tolerar, el esperar al otro, el comprender al otro, el aceptar al otro, son todas cualidades femeninas. Esto no quiere decir abortar el masculino, pero el planeta Tierra necesita amor de todas las maneras posibles, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros semejantes, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros países vecinos, con nuestros países lejanos, con nuestra cultura y con otras culturas. Estamos en un proceso que, si no vamos hacia el amor, a la unión, vamos hacia la destrucción, claramente. ¿Pero dirías que la energía femenina tiene que ver con el amor? Sí, para mí el amor porque el amor es unión, ¿no? Digamos, la energía femenina, esto no quiere decir que solo las mujeres pueden amar, ni que solo las mujeres pueden expresar esto, de ninguna manera, ¿no? Porque sería apropiarse de algo que no es de género, ¿no? Lo femenino no es solo del género femenino biológico, es una energía que está disponible para ser apropiada y expresada por la humanidad, y la energía amorosa está muy en carencia en nuestro desarrollo. ¿Y la energía masculina qué sería? La energía masculina se asocia mucho más a la acción, a lo mental, al poder, también hay poder femenino, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos Occidente, que es desde donde yo lo miro, desde Oriente podría haber otra mirada que yo no me animo a expresarla. La energía masculina ha tenido, se ha manifestado mucho, ¿no? Tanto en la ciencia como en los logros, en la acción, la producción y la competencia y la realización y el tener, todo. Fíjate que todo lo que te digo es hacia afuera, ¿no? Y nada es solo los poetas, los músicos, los místicos, los pintores, la gente con una sensibilidad especial, hombres o mujeres, han sido más receptivos al amor o a las sutilezas de lo humano. Emociones, sensaciones, sentimientos, ¿no? Un escritor como Rilke, que no es psicólogo, no es astrólogo, alemán del siglo XIX, tiene descripciones del alma humana que son maravillosas, ¿no?
habla del destino como un tejido mágico, dice cosas que decimos hoy en día, y era un poeta. Un poeta avanzado. Claro, sí. ¿Qué sería un ejemplo, digamos, positivo de la segunda mitad de la vida, y qué sería un ejemplo patético de la segunda mitad de la vida? De la crisis de la mitad de la vida. Claro, de los 42, 43. Lo patético son las reactivas, ¿no? Que serían las que, a ver, por ejemplo, el tipo que se va con la chica de 20 años para recuperar la juventud, o la mujer también lo mismo, la mujer que empieza a preocuparse excesivamente por su aspecto físico para seguir siendo joven, y se parece más a su hija que a sí misma. Y se opera toda. Claro, todo ese tipo de cosas. Esto para hombres o mujeres, el hacer un cambio drástico de vida. Es decir, bueno, hasta ahora trabajé, ahora me voy al campo a sembrar rabanitos. Como si es un cambio drástico que no siempre implica un cambio interno, ¿no? Sino como un cambio afuera muy abrupto, que es que todo cambie para que nada cambie. A lo mejor estoy como exagerando, a lo mejor en ese cambio realmente hay un proceso, pero a veces se ve mucho esto, ¿no? Como el abandonar un tipo de vida. Digo, entonces yo no hago más esto, pero el cambio interno no se hizo, se cambió la forma, pero no el fondo. Esos serían los cambios patéticos, cuando hay un cambio en la forma, pero no en el fondo. Y la persona se cree que está haciendo un cambio, rejuveneciéndose, dejando un trabajo, no porque no haya que dejarlo, hay mucha gente que deja un trabajo en este momento para hacer otra cosa, pero siempre es siempre es el cómo y no el qué. No es el qué se hace, sino cómo se hace. Hay gente que empieza a estudiar una carrera, por ejemplo. Hay gente que empieza a pintar, hay gente que empieza a hacer un deporte, hay mujeres que empiezan a estudiar porque criaron chicos y no estudiaron, hay mujeres que deciden ser madres porque no lo fueron antes. Hay miles de variantes. He visto situaciones críticas como el cuerpo viene avisando con distintos síntomas, y bueno, finalmente hace algún síntoma grave que hace tomar conciencia de la necesidad de un cambio en la vida, que a veces la persona lo toma o a veces no. Pero ¿qué sería eso, por ejemplo? Bueno, un ejemplo. Un ACV, un infarto, una depresión. Me acuerdo de una paciente con varias operaciones de columna. A los 42. Un poquito antes, pero porque venía sobreexigida. Y por suerte quedó embarazada. ¿Cuál sería el rol de la mujer hoy día? Porque, digamos, es bastante difícil, ¿no? Para la mujer que hoy tiene que trabajar, criar familia, etcétera, etcétera. Sí. Mira, es un momento muy controversial con respecto a la mujer y al feminismo, ¿no? Es difícil hablar de este tema porque hay muchas posiciones, y uno cuando dice algo parecería que se pone de un lado o del otro. Yo creo que es un momento, a veces pienso que es más difícil para el hombre que para la mujer. Ajá. ¿Por? No sé, porque me parece que las mujeres, si bien estamos exigidas con la maternidad, el trabajo, las que hemos trabajado y criado hijos, y nos hemos como lanzado al mundo externo, por lo menos mi generación lo hizo. Yo soy de la generación de la década del 60, que fue un cambio revolucionario en la humanidad, ¿no? De libertad y de autoexpresión. Las mujeres tenemos más recursos que los hombres. ¿De qué tipo? ¿Recursos internos? Ajá. Y buscamos más ayuda. Claro, el hombre no busca ayuda. El hombre es más narcisista a veces, y más no busca ayuda, es más omnipotente.
la mujer va a terapia, se hace la carta natal, habla con sus amigas, el círculo de mujeres es algo que nos contiene mucho a las mujeres, es imprescindible para nosotras estar juntas. Los varones no hablan de sus problemas en general cuando van a jugar al fútbol, a cenar o a lo que fuere, me parece a mí. Y tengo un hijo varón, pero me da la sensación que hablan poco de lo que les pasa. Y hablar con una amiga de lo que te pasa es un consuelo muy grande, es un acompañamiento muy grande. Y también en la crianza de los hijos. Yo hablo de mi experiencia personal. Yo crié mucho con mis amigas los hijos, ¿no? ¿Qué opinas de las dulas? No, que acompañan los... No, yo creo que todo lo que uno necesite para asistirse está bueno. Yo creo que no hay que exagerar tampoco con la maternidad, ¿no? En el sentido de que hay que tomarlo un poco más naturalmente. En el sentido de que todas hemos criado hijos con más recursos, con menos recursos, con más ayuda, con menos ayuda. La mayoría de las mujeres que yo conozco han criado hijos trabajando, la mayoría, algunas no. Pero me parece que todo el movimiento feminista que está en este momento tan fuerte, me parece que como todo movimiento revolucionario, a veces es un poco se van como un polo, ¿no? Claro, porque se genera todo como una obsesión también. No, y un accionar un tanto masculino en esa reivindicación. Claro. Pero bueno, son procesos que también se van como autorregulando solos, ¿no? Yo creo que en la historia de la humanidad, sí, la mujer ha estado muy sometida al hombre, muy a expensas del hombre, muy relegada en lo laboral, en todo, pero también ha habido mujeres descollantes y feministas increíbles, ¿no? Que se han manejado, que han sido un ícono en su época. O sea, es como cada tanto aparece alguien que lleva la luz o la bandera del futuro, ¿no? Como si te dijera Victoria Ocampo, u otras mujeres, Madame Curie, de distintos ámbitos, ¿no? Literarios, mujeres que Alfonsina Storni, por ejemplo, no, estaba rodeada de hombres Alfonsina Storni, sola, con un hijo, soltera. Lo peor no podía estar. Volviendo al tema de la crisis mitad de la vida, a mí me parece que es una etapa de una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad si uno está informado, ¿no? Que a veces no está tan informado. A mí se me pasó, por ejemplo, yo no estaba tan consciente de esto que estoy diciendo ahora. Si bien lo sabía medio teóricamente, astrológicamente, la verdad no le presté la atención que tal vez personas están prestando ahora, ¿no? Con más conocimiento y con más desarrollo de esto. Y me parece que cuando hay algo que tiene la astrología, por ejemplo, que es muy tranquilizadora, en el sentido, no porque te consuele, sino porque te dice, estás en este lugar, hay este viento, podés ir para acá, podés ir para allá, lo que estás sintiendo es real, no está mal, hay que atravesarlo. Entonces, la crisis de mitad de la vida, si uno la puede encarar como sabiendo que es un momento de tensión, porque fíjate que es un momento de muchos opuestos, te diría, es un momento de un gran proceso alquímico, de unir todo lo que dejé afuera, lo masculino con lo femenino, con un sentido de futuro trascendente que vaya más allá de mis propios logros o de lo mío personal. Es difícil, lo estamos enunciando, pero vivirlo no es tan fácil. Pero es un momento de tensión y de crisis, que empieza a los 36, yo te digo,
larvadamente la crisálida está a los 36 y a los 42, un momento mariposita donde esto se ve más claro, pero realmente no es fácil, porque hay que tomar conciencia de que uno no vuelve para atrás, que hay cosas que ya no puede hacer. Es tomar conciencia del límite de alguna manera, ¿no? No podés ser bailarín clásico a los 42, podés bailar, pero ya bailarín clásico no. Entonces hay una conciencia de mayor límite, pero el límite se puede vivir como una pared que me sofoca o como una pared que me sostiene para crecer. Bueno, es la relación con Saturno, ¿no? Astrológicamente hablando. O lo vivís como un inhibidor o lo vivís como una estructura posibilitadora de todo lo que quieras, pero sin estructura no hay nada. Igual convengamos que no es la vitalidad no es la misma que a los 20 no, años. Obviamente, no. La vitalidad no es la misma que ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60. Pero el ser humano, esto lo dice la antroposofía, es el único animal que cuando empieza el decrecimiento físico, 35, envejecimiento, puede seguir creciendo en otras áreas, emocional, intelectual, espiritual. Si nos quedamos solo con lo físico, no jugás al fútbol como a los 30. Claro. Pero podés saber más de fútbol, ¿no? Y aparte podés hacer otras cosas. ¿Te haces de té? Sí, por ejemplo, pero quiero decir, más allá de lo que venís haciendo, hay una posibilidad de la mente, del espíritu, del alma y de lo trascendente que cobra una dimensión más posible que antes. Por eso esto dice la antroposofía. Es el único animal que cuando empieza el envejecimiento físico es cuando más empieza el crecimiento espiritual, trascendente, intelectual, etcétera, etcétera. Okay. Ahí estamos, ¿no? Es un momento interesante y es un momento donde mucha gente consulta y es muy lindo acompañar ese proceso, ¿no? Porque hay gente que viene muy angustiada porque dice, no me gusta más lo que hago, o estoy cansada de tal cosa, esto ya no me va más, tengo una insatisfacción y no sé por qué. Y es muy lindo indagar eso, por ejemplo, en su carta, ¿qué quedó afuera? Ahora, lo que yo noto es que todas estas inquietudes, esto que vos decís, de cambiar de trabajo, cambiar de profesión o separarse, sí, yo lo estoy notando antes de los 42. Puede ser. Con las nuevas generaciones. Sí, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, nada está tabulado exactamente, ¿no? Todo esto puede existir en cualquier edad. El tema es el sentido que tiene, ¿no? A los 30 tiene un sentido separarse, a los 42 tiene otro. A ver, ni mejor ni peor. Estás en otro momento del proceso evolutivo, ¿no? Es como cambiar de carrera a los 25 es una cosa y cambiar de carrera a los 45 es de otra. No está ni mal ni bien, es otro el clima. Yo creo que lo que tenemos que entender, los que hacemos astrología, psicología y que nos interesamos por estos temas evolutivos y vitales, es que el clima no es el mismo. La línea de la vida no es una línea recta que se manifiesta en un mismo clima. Vas atravesando diferentes climas. Esto es lo interesante de lo evolutivo. Y esto es lo que me atrajo a mí en la Facultad de Psicología Evolutiva, aunque era un pedacito chiquitito de los niños, pero me atrajo a qué lindo, van pasando por diferentes momentos. No le podés enseñar a hablar a un bebé de 6 meses. Tenés que esperar que tenga la suficiente desarrollo neurológico y motriz y emocional para poder hacerlo, ¿no? Pero esos desarrollos se están generando antes. Sí, por supuesto, está todo mucho más adelantado, sí. Pero quiero decir, si vos a un nene de 2 años le querés enseñar a sumar, salvo que sea un genio, no creo que aprenda. Es como si a un bebé le das de comer, no sé, guiso con salsa de nacido, no lo va a digerir.
Me parece que lo que tenemos que ver, que esta es una sociedad un poco engañosa para todos nosotros, porque si bien ha propiciado la longevidad, gracias a los adelantos médicos, científicos, técnicos, alimenticios, etcétera, etcétera, no tiene valorizada la juventud. O sea, se valora la juventud y hay longevidad. Y esto es hasta un problema político en muchos países europeos. ¿En qué sentido político? Claro, económico, ¿no? La longevidad de la gente y tener que mantener un sistema social o, digamos, de retiro a más gente que antes. Eso por un lado, económico, político, social. En Inglaterra se creó el Ministerio de la Soledad, porque se dieron cuenta que la gente que estaba sola les traía muchísimos gastos al gobierno. Entonces, ¿qué hacer con la gente sola? Claro, porque es una paradoja, porque la gente vive más, pero no te aceptan en un trabajo un tipo de más de 40 años. Y aparte, en nuestra cultura está desvalorizada la vejez. Claro. En las sociedades más sabias, ancestrales, los pueblos originarios, o culturas antiguas con mayor sabiduría, la vejez es lo máximo. Es la sabiduría, el respeto, el cuidado de los ancianos. En nuestra cultura, la vejez es algo descartable. ¿Por qué? ¿Qué te ponen en una propaganda? La juventud. Entonces, hay una cosa ambigua que propone la cultura, que es: vivamos más, pero lo que vale más es lo que ya viviste. Entonces, ¿cómo es esto? Genera un sinsentido y una contradicción. Bueno, todo esto que te conté, Jochu, son como distintas miradas que yo fui juntando para dar un seminario que doy sobre esto, que me encanta, desde la psicología, desde la astrología, desde la antroposofía, desde Jung. Como hay muchas, este monje Axel Grum, que tiene un libro que dice La mitad de la vida como desafío espiritual, algo así se llama. Como miradas desde distintos lugares que apuntan a algo que tal vez es nuevo, la crisis mitad de la vida, porque antes la gente se moría a los 50, 55, 60. Por eso el problema de la vejez es un problema hoy social, político y económico en los países donde la gente tiene longevidad, porque se genera una economía diferente, ¿no? Primero que el matrimonio, no sé si generó en la época de Cristo, me parece que fue una cosa que fue cambiando de formas, y que es como una institución, por lo menos en nuestra cultura, como idealmente monogámica, que me parece que está absolutamente en evolución, diría yo, ¿no? No quiero decir, hay gente a la que le funciona, hay gente a la que no, hay gente que tiene 2 o 3 parejas a lo largo de la vida, hay gente que tiene una sola pareja y es muy feliz, hay gente que tiene una sola pareja y es muy infeliz, y hay gente que prefiere estar solo. Yo creo que hoy la sociedad, la cultura por lo menos, hay 2 cosas que habilitan más que antes. Primero, a que una mujer elija no ser madre y no por eso ser menos mujer. Hoy una mujer puede elegir más libremente no ser madre, y también la gente puede elegir no tener pareja, más allá de la homosexualidad y la transexualidad, que está todo como mucho más habilitado. Pero dentro del modelo matrimonio que vos me preguntaste, no tengo una respuesta. Creo que está en evolución la manera en que los seres humanos deciden encontrarse para estar juntos. Hay gente que decide encontrarse para tener hijos y solamente para eso. Amigos, por ejemplo, que deciden tener hijos y no son pareja. Digamos, hay como miles de formas, ¿no? El matrimonio de mi mamá y mi papá, bueno, 70 años juntos, pero no sé si eso, probablemente a mucha gente le funcione, ¿eh? Yo no digo que no. Creo que hay que estar abierto a todas las posibilidades, a la convivencia, a la no convivencia. Hay parejas que son abiertas, parejas que no son abiertas. Me parece que hay una multiplicidad de formas de vincularse
que estamos ensayando todavía. ¿Se podría decir que el vínculo de amistad se ha puesto como en primer lugar en estos últimos tiempos? Mirá, se lo estás preguntando a una acuariana, o sea que yo te voy a decir que para mí la amistad es lo más de toda la vida, ¿viste? Pero bueno, es como una necesidad muy personal, por eso no quiero contestarlo desde mi experiencia. Yo creo que la multivincularidad, me parece que uno necesita hoy, me parece a mí, ¿no? Hay una sociedad mucho más dinámica, mucho más cambiante. Uno antes vivía en el barrio que se quedaba con los amigos de toda la vida, del colegio, por ejemplo. Hoy te vas del barrio, te mudas a otro país, conoces otra gente, cambias de trabajo, vas a la facultad, conoces mucha más gente, entonces también lo vincular es mucho más rico. Y tal vez antes la gente con 1, 2 o 3 vínculos estaba bien, y hoy no, necesitas como más información o más intercambiar diferentes cosas, porque las personas tal vez son más multifacéticas, no todas, pero bueno, los que lo son. Sí, la amistad yo creo que también te diría, se ven fenómenos muy polares, como siempre está la polaridad. También se ve gente muy sola y muy aislada. Las dos cosas. La soledad. Sí. Y elegida. Sí. Sí. Acá y en otros países también. Son países centrales, ¿no? Bueno, te digo que en Inglaterra crearon el Ministerio de la Soledad para encarar ese tema como un tema social, porque obviamente la gente sola tiene más dificultades de todo tipo, ¿no? Pero bueno, hay gente que elige eso. Entonces también está el poliamor y la soledad, como un momento muy... que estamos como, yo creo que es un momento donde no tenemos que emitir juicio, tenemos que mirar, observar. Es un momento de mirar, observar y dejar que las cosas vayan siendo, porque está todo muy dinámicamente y muy aceleradamente cambiando en todos los ámbitos.